edición estelar de Nexoticias y ya se encuentra con nosotros Einar Valdés López para su segmento Habla y Escribe Bien, como todos los viernes. Buenas noches, Einar. Buenas noches, Natalie, buenas noches, Edward, buenas noches a todos nuestros televidentes. Qué gusto estar todos los viernes con ustedes aquí en este espacio donde le llevamos cómo hablar y escribir bien, tal como se llama este segmento. Usted con nosotros aquí va a aprender técnicas, algunas palabras, cosas curiosas del idioma español, y esa es la intención de crear este segmento. Por supuesto, los invito a seguirme a través de las redes sociales @EinarValdés en Instagram, en X, también en TikTok, donde usted me puede escribir y con gusto le ayudamos a resolver esas dudas que tengan sobre el idioma español. Y el primer tema, hoy tengo 3 temas interesantes que vamos a hablar aquí, pero el primero de ellos, por supuesto, es dándole continuidad a esa sugerencia que nos hizo la semana pasada Natalie, y vamos a proyectar esa pregunta del primer tema. ¿Qué son los hiperónimos y los hipónimos? Natalie, tú que nos diste esta sugerencia, me supongo que estás clara en la definición, por ejemplo, de hipónimos, que fue la palabra que tú me mencionaste. Pero si yo les pregunto qué son los hiperónimos y los hipónimos, ¿qué piensan ustedes de esto? De los hipónimos estoy clara, de los hiperónimos no tanto, no. Guarda relación Ok. para que sepas. Me sucede igual, dado que esto con Nati, con la sugerencia que se hizo, obviamente también me puse al día con el hipónimo. Tiene mucha relación. Aquí vamos a proyectar entonces la definición de estas palabras y van a entender un poco entonces por qué el hipónimo guarda relación con el hiperónimo. Y ahí está. Los hiperónimos son palabras cuyo significado abarca el de otras palabras más específicas, llamadas hipónimos. Por ejemplo, la palabra flores es un hiperónimo porque su significado engloba a las rosas, los claveles, las margaritas y todas las flores que existen, ¿no? En este sentido, los hiperónimos están compuestos por varios hipónimos, es decir, palabras cuyo significado es específico y acotado. ¿Qué les parece esta definición? ¿Se entendió? Claro, ¿Se comprendió? perfecto. O sea, el hiperónimo es como un término global, ¿no? Que abarca muchas cosas. Y el hipónimo es algo muy específico. Si yo, por ejemplo, digo cubiertos, es un hiperónimo, pero si digo tenedor, si digo cuchara, si digo cuchillo, ya estoy utilizando hipónimos. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué es importante aprender esto? Pues más adelante vamos a entender un poco en este ejemplo. Pero hay algo muy curioso de los hiperónimos y de los hipónimos, y vamos a proyectar esa otra definición que tenemos. En este caso, a su vez, un hiperónimo puede ser un hipónimo dentro de otro grupo de palabras. Y aquí tenemos un ejemplo. La palabra aves es un hiperónimo de golondrinas, colibríes, canarios, etc. Pero al mismo tiempo, la palabra aves es un hipónimo de la palabra animales, que incluye también a los roedores, reptiles, mamíferos, etc. Imagínense que un hiperónimo en su momento también puede pasar a ser un hipónimo. Si yo les preguntara algún ejemplo que se le venga a la mente sobre este tema así brevemente, ¿cuál me dirían? Un ejemplo de un hiperónimo que en su momento puede ser un hipónimo. Aquí está el ejemplo de aves, que es un hipónimo de animales. Exacto, eso es lo que te iba a decir, animales, Ajá. que viene siendo entonces un hiperónimo, y un hipónimo vendría siendo caballo. Un hipónimo vendría siendo caballo, por supuesto. Así es, Clarita. Edward, dame un ejemplo tú. Sí, estaba Piensa pensando, rápido. sí, estaba pensando también en el término del, podemos, no sé, englobarlo dentro de lo que son herramientas de trabajo, puede supuesto, ser. sí. Y encontramos ahí las diferentes herramientas de trabajo, ya sea incluso llaves o pinzas para bicicletas, carros y todo lo demás. Así es, hay un sinnúmero. Todas las palabras de repente pueden estar clasificadas dentro de una o de otra. Y yo hace algún momento les preguntaba por qué la importancia de aprender a identificar un hiperónimo y un hipónimo. Vamos a proyectar por qué es importante aprender este tema, y para nosotros los periodistas, por ejemplo, es fundamental.
Conocer los hipónimos e hiperónimos es útil a la hora de redactar textos de forma adecuada. Cuando se quiere hacer referencia a una clase general, se puede utilizar un hiperónimo. Y si se quiere decir algo más específico, se puede utilizar un hipónimo. Yo creo que nosotros los periodistas, por ejemplo, utilizamos más los hipónimos porque necesitamos ser más específicos con lo que queremos mencionar. Pero según sea el caso, también utilizamos palabras que se constituyen en hiperónimos. ¿Qué les parece? Así es, Einar, también, por ejemplo, podría ser un hiperónimo cuando englobamos a medios de comunicación en general, Sí. ¿no? Y no especificamos incluso si son de televisión, radio o prensa escrita. Exacto. Un hiperónimo, medios de comunicación. Un hipónimo, decir televisión, decir radio, periódico, también redes sociales, que ya se constituyen en un medio de comunicación también. Así que ahí está la clasificación que nosotros hacemos de la profesión que realizamos. Pero ahora les presento el segundo tema que tenemos para hoy. Y ustedes han escuchado la palabra o la expresión el burro por delante. ¿Qué significa la expresión el burro por delante? Natalie, Edward, ¿qué se les viene a la mente? ¿La han escuchado antes? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, bueno, ¿Con qué la relacionan ustedes? mis maestros, profesores, incluso mi mamá la utilizaba para hacer referencia a que uno, por ejemplo, cuando se desconocía el hecho o la RAE tampoco había aceptado que al momento de hablar como tal, yo, utilizar el término yo, El pronombre yo. pronombre Ah, yo, sí. Primero. esto lo utilizaba de primero, entonces decían el burro por delante. Como para Colocarme decir, antes antes de de la la- lista de personas que Exactamente. fuese a mencionar. Tal Sí. cual. Sí, tienen toda la razón, pero vamos a ser más precisos con la definición que establece la Real Academia Española sobre esta expresión. Y es una expresión que se usa para criticar la mala educación de quien se coloca a sí mismo primero en una frase. Por ejemplo, yo y María fuimos al cine, en lugar de María y yo fuimos al cine. Pero siempre hay una duda porque se nos ha hecho ver que es inadecuado. Ahí está la duda. Y vamos a proyectar la pregunta que tenemos para ustedes. ¿Qué dice la Real Academia Española en este caso? ¿Debo o puedo utilizar el pronombre yo antes de los otros nombres que voy a mencionar en una conversación? ¿Es correcto decir, por ejemplo, yo y fulano o debemos decir fulano y yo? ¿Qué piensan ustedes? Edward, ¿qué piensas tú? Bueno, yo tengo entendido que ya se puede utilizar de las dos maneras. Es decir, por ejemplo, puedo hacerlo, mas no debería hacerlo. Porque en términos de lenguaje o en forma de modestia, debería entonces darle prioridad en este caso a la persona que me acompaña o a la persona que voy a estar nombrando. Parcialmente tienes la razón, pero vamos a darle la oportunidad a Natalie. Natalie, ¿tú qué piensas? ¿Es correcto decir yo y fulano o debemos decir fulano y yo? Fulano y yo. ¿Te parece que es la forma correcta para ti? Me parece que es la forma Ok. correcta. Vamos Ilústranos. vamos a explicar lo que dice la Real Academia Española, que siempre lo reitero, es quien rige nuestro idioma Claro. español y debemos acatar esas normas. Vamos a ver lo que explica en torno a este tema. Desde el punto de vista lingüístico, no es incorrecto ni lo ha sido nunca, aunque las normas de urbanidad aconsejen mencionar primero al otro. De hecho, no es nada difícil encontrar en prestigiosos autores de todas las épocas ejemplos en los que el pronombre que designa al hablante es el primero de una serie larga o corta de elementos, de elementos coordinados. Es decir, nunca ha sido inadecuado mencionarse a uno mismo antes que a los demás dentro de una conversación o dentro de un escrito. No hay, desde el punto de vista lingüístico, no hay ninguna contradicción en ese caso. Y de hecho, vamos a ver algunas explicaciones también que ha dado la Real Academia Española en torno a situaciones donde es necesario incluso mencionarme yo primero antes que los demás que forman parte de esta lista sucesoria dentro de los elementos de una conversación. Y aquí vamos a proyectar entonces esa explicación.
Hay ocasiones incluso donde el orden adecuado viene determinado por el contexto y puede ser relevante no citarse en último lugar. Si alguien nos dice, las primeras en llegar a la meta fuimos yo, Eva y Ana, interpretaremos que nuestra interlocutora ha ganado la carrera. Si se cita en segundo lugar, lo lógico es pensar que ha llegado en segunda posición. Y por otra parte, si entre los elementos coordinados aparecen entes no animados, la norma de cortesía se deshace y lo normal es que la persona figure en primer lugar. Es mucho más frecuente decir yo y mis libros que mis libros y yo. ¿Qué les parece la explicación? Aquí es importante, por ejemplo, según lo que menciona la Real Academia Española, en esta sucesión, para que se entienda más fácilmente, como lo dijo, si en una carrera menciono yo, Natalie y Edward, por ejemplo, se entiende por lógica que yo gané, Natalie segundo y Edward tercero. Si me menciono yo en segundo lugar, pareciese que fuese la posición que obtuve al finalizar la carrera. Así que desde este punto de vista, como lo explica la RAE, se entiende por qué se puede utilizar el pronombre yo. Hay que entenderlo y que la gente en casa lo comprenda. No es inadecuado. Puede considerarse de mala educación según la crianza, según la forma en que usted se lo explicaron en la escuela o en su casa, pero no es incorrecto. Es decir, usted no debería corregir a nadie cuando se menciona primero que los demás en una conversación, en un escrito, porque la RAE siempre lo ha permitido y desde el punto de vista lingüístico no hay ninguna contradicción en decir yo, Natalie y Edward. O sea que quien el venga... burro por delante Exacto. puede ir. ¿Cuántas veces mis profesores, maestros me habrán dicho esa frase y me sentí achicopalado? Y ahora entonces Sí, también porque te lo dicen entender delante que- de la gente, incluso te hace avergonzarte, no, qué pena, Claro. cómo fui a cometer este error. Pero aquí lo estamos aclarando, no hay ninguna contradicción, de hecho es válido y en algunas ocasiones se justifica el por qué yo me menciono dentro de una oración de forma inicial. Así Excelente es. explicación. Ya entendemos entonces que esto no es inválido y que en el caso, si hablamos de posiciones como tú le explicabas Sí, en la gráfica, claro. está muy correcto y no tienen por qué sentirse si les dicen el burro por delante. Exacto. Ya lo saben. El burro por delante. Es una forma de señalar supuesta mala educación, pero no lo es realmente. Y el tercer y último tema que les tengo viene de una curiosidad que me ocurrió hace algunos días. Voy a la lavandería, la chica me pide mi nombre, yo se lo doy y lo escribe con Y, me escribe Einar con y yo la corrijo y le digo, mi nombre es con I. Y ella me dice, los nombres propios no tienen ortografía. Los nombres propios se pueden escribir como uno quiera. Les pregunto, Edward y Natalie, A mí no me ¿ustedes creen parece. que los nombres deben escribirse como uno No. quiera? Bueno, es que si me preguntas si yo creo que deberían escribirse con ortografía o sin ella como tal, en mi creer yo diría que no, cada quien va a escribir el nombre de su hijo, incluso de su mascota, como le guste hasta cierto modo, ¿no? Pero si es correcto o no según la Real Academia de la Lengua Española, ahí sí, hasta ahí no llego. Bueno, Si es correcto o no, realmente eso ya lo va a definir Einar con la RAE. Exactamente. Pero por Pero- lo menos yo soy una de las personas que a mí me estresa o me molesta que escriban mal mi nombre. O sea, sé que hay Definitivamente, a muchas mí maneras de también me escribir Natalie, pero a mí me gusta que lo escriban tal cual. Exacto. Natalie. Me gusta que se escriba de esa a manera. veces Y es eso no complicado quiere porque entender cómo escribe cada persona su nombre es muy complicado. Por ejemplo, Natalie lo pueden escribir con Con H H, intercalada, con con Y. I al final, sin la I, con E, hay muchas formas. Pero al Me han momento puesto de hasta pronunciar, Nataley. al momento de pronunciar es lo que cambia. Exacto. Hace la diferencia y es ahí donde la Real Academia Española de la Lengua hace el énfasis. Y vamos a proyectar entonces esa explicación que da la RAE en torno a los nombres. Y la Real Academia Española dice que los nombres propios sí tienen ortografía. Pero entonces, ¿cómo se deben escribir estos sustantivos propios? Dice la RAE que en cuanto a la utilización de letras, se debe respetar la forma como nos registraron.
Pero en cuanto a la no escritura de las tildes, ellos afirman que si nuestros nombres y apellidos por reglas de acentuación de palabras llevan tilde, así nos hayan registrado sin ellas, hay que ponerlas. Esto debido a que son términos comunes y corrientes y como tal deben cumplir con todas las normas ortográficas. La RAE, al decir que son términos comunes y corrientes, se refiere a que son palabras que se pueden clasificar según su acentuación en palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Ese es el tipo de clasificación que establece la RAE en torno a la acentuación de las palabras. Y aquí, por ejemplo, voy a poner el nombre, el ejemplo de nuestros nombres. Si tu nombre, Natalie, se pronuncia Natalie, el golpe de voz, de la fuerza de voz, se da en la sílaba na. Es decir, que bajo las reglas de la RAE, tu nombre debe acentuarse, porque sería una palabra esdrújula, porque lleva el acento en la penúltima sílaba. Y en el caso de Edward, sería con tilde en la E, porque será una palabra grave. ¿Cuál sería, Einar, y disculpa la pregunta con relación a mi apellido? Angulo, que lo escriben con tilde, como ángulo, No. pero... Si tu apellido se pronuncia Angulo, se escribe tal cual, no lleva acentuación, porque es una palabra grave que termina en vocal. Las palabras graves terminadas en vocal no deben llevar acento. En el caso de mi segundo apellido, que eso es una polémica familiar, Ajá. es Leguízamo. Leguízamo lleva Leguízamo. tilde en la I porque el Correcto. golpe de voz se da en la sílaba gui y está acentuado. Bueno, lo voy a Así empezar a es. escribir tal Y cual. veamos algunos ejemplos. Aquí están Andrés, por ejemplo, con la tilde en la E, Jesús, Walter con tilde en la A, Edison, que es una palabra esdrújula, Aníbal, que lleva el acento en la I, porque es una palabra grave y la regla establece que toda palabra grave que no termine ni en S, ni en N, ni en vocal, debe acentuarse. Y miren, pongo 4 formas de escribir Jessica. Jessica con J y doble S. Jessica con Y y S. Jessica con J y S. Jessica con Y y doble S. Y todas estas formas llevan tilde en la sílaba Y porque es una palabra esdrújula. Y puede llamarse Jessica, así como puede llamarse Jessica, si lo escribe con J. Y yo he escuchado gente que lo escribe y lo pronuncia de esa forma. Está el caso, por ejemplo, del nombre James, que algunos se llaman James y otros, como el jugador, prefieren llamarse James. Y aquí está otro ejemplo de nuestro compañero César, que lleva el acento en la E, y Ángela. Es decir, hay que cumplir con las reglas de acentuación. Tal vez usted tenga la libertad de escribirlo como le da la gana, pero si necesita o si tiene algún tipo de pronunciación en particular, debe colocar el acento donde corresponde según la clasificación de las palabras por su acentuación. Bueno, y eso ha sido todo por hoy en el segmento Habla y Escribe Bien con Einar Valdés. No sin antes despedirme de ustedes, pidiéndole que nos sigan a través de nuestras redes sociales y que nos vea todos los viernes a través de Next Noticias. Gracias, Einar, por como siempre acá compartir esos tips de hablar y escribir bien y resolver todas esas dudas que usted tenga. Ya sabe que mediante sus redes sociales puede enviarle sugerencias, o en este caso, así como yo hice el día de hoy con la palabra con hipónimo, para que usted tenga conocimiento de cómo hablar y escribir correctamente. Ahora vamos a esperar una sugerencia de Edward entonces. Bueno, Claro. sí, puede ser, por supuesto que sí. Vamos a esperarla. Así es, así que vamos a la pausa. Al regresar entonces tenemos más información.